Buenos días a todas y todos los que me estéis escuchando y bueno, me gustaría también agradecer a los organizadores del coloquio la oportunidad que nos brindan para contribuir a la conversación sobre la Kegel de Femme. Soy Estíbaliz Ania Valle Ruiz de Garibay de la Universidad del País Vasco y en la presente comunicación me gustaría contribuir a esta conversación hablando sobre las figuras masculinas presentes en la obra dramática de la mujer política y autora francesa de finales del siglo XVIII, Olympe de Gouges. La razón principal para tratar este tema es que tras la recuperación de la autora después de casi 2 siglos de olvido histórico y editorial, su obra dramática aún está casi por descubrir o por estudiar y analizar, ya que hasta el momento la producción que se ha traducido y publicado y comentado en los últimos años ha sido la de carácter más panfletista, en detrimento de su obra literaria, que si bien sí que ha sido publicada, justo se ha publicado en volúmenes pues con, con intención más académica que de publicarlo y de darlo a conocer al gran público. Bien, sobre Olympe de Gouges y su obra, cabe decir que bueno, ella vivió, ¿no?, durante la segunda mitad del siglo XVIII, nació en Montauban, cerca de Toulouse, y tras quedar viuda muy joven, pues decidió comenzar a escribir y por lo tanto se fue a París. Y fue entonces en 1784 que empezó su carrera literaria o su carrera, vamos a decir, política y literaria, y esta es muy prolífica ya que cuenta con numerosas obras de teatro, textos políticos y panfletos publicados. Y bueno, aunque para esta comunicación me concentraré especialmente en las obras del periodo revolucionario, se puede decir que su producción en general, ¿no?, tenía un gran compromiso político, especialmente con los derechos de las mujeres y el antiesclavismo. Su carrera terminó en 1793, ya que fue pues guillotinada por su postura más moderada en cuanto al mantenimiento o no de la monarquía, ya que ella era girondina. Como ya he señalado antes, tras su muerte, Olympe de Gouges sufrió un olvido histórico y editorial de 2 siglos, el que finalmente terminó al ser descubierta o redescubierta, por así decir, por feministas y académicas francesas en el bicentenario de la Revolución Francesa, en los años 80 del siglo pasado. Desde entonces, las obras que más se han reeditado, como ya he comentado antes, pues son los panfletos, los artículos y en concreto la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Bien, me gustaría entrar brevemente en la Declaración de Derechos de la Ciudadana para poder partir de la base que se conoce o que el gran público conoce, o sea, de la base que el gran público conoce pues a Olympe de Gouges, ¿no?, que sería este texto, que es como lo que más la representa actualmente. Aunque como veremos hay mucho más. Este texto, bueno, fue publicado y presentado en la Asamblea Legislativa en 1791, pero cabe destacar, y esto no es baladí, que fue dirigido a la reina, no al rey ni a los diputados, sino que realmente lo que intenta es hablar de mujer a mujer para pedir los siglos, ¿no?, los derechos de las mujeres. Este texto parafrasea la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue uno de los textos fundacionales de la Revolución Francesa. Pero en este caso lo que hace la autora es sustituir hombre por mujer y ciudadano por ciudadana, ¿no?, como da a entender que realmente el reconocimiento de estos derechos de las mujeres es mucho más sencillo de lo que nos quieren hacer pensar que es. Y básicamente pues lo que hace es esos mismos derechos que esta revolución se supone que tiene intención de dar a los hombres, a todos los hombres, que también pueden ser para las mujeres. Y pues lo que hace es básicamente reconocer los derechos, libertades y obligaciones que tienen también las mujeres para con
el Estado francés. Lo importante de este texto es que, a pesar de no haber tenido especial eco en su momento, sí, por eso es bastante paradójico que ahora mismo sea el texto que más se conoce del autor y por el que más se identifica, cuando en su momento realmente no llegó más allá de ciertos comentarios de los diputados y más bien comentarios ridiculizando el texto. Pero bueno, al ser esto, o sea, es paradójico este hecho, pero ya da muestras de la voluntad de la autora y del compromiso que tiene con la lucha de las mujeres, ¿no? Este texto tenía también, claro, una vocación legislativa, ¿no? Y con esto lo que hace la autora es romper un poco, cuestionar el statu quo y esta supuesta dominancia de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Y abre esta vía de que realmente crear una sociedad igualitaria no tiene por qué ser tan difícil y que desde la ley se puede llegar a hacer, ¿no? Y también nos abre esta vía para pensar en nuevos modelos de masculinidad, ¿no? Que sean más que, que también otorguen a las mujeres los mismos derechos. Y cabría preguntarse que esta misma visión que tiene en el terreno más legislativo de la autora puede que también se traduzca en sus obras, ¿no? Que represente a hombres que apoyen la causa de las mujeres. No obstante, antes de entrar con la masculinidad, ¿no? Y con si Olympe de Gouges realmente imprimió esta voluntad que ella tenía de crear, o de crear hombres, o de darles una conciencia más igualitaria con las mujeres. Antes de entrar en esto, me gustaría hacer un esbozo de la producción dramática de Olympe de Gouges, ya que, como ya he mencionado, realmente es un aspecto de su obra o sea, bastante desconocido. Entonces, bueno, como ya he comentado, también en cuanto a la producción dramática, esta es eminentemente política. Se representan obras en las que se trataban, pues, las preocupaciones de la época. Y bueno, esto en general, y ya las obras del periodo revolucionario especialmente aún más, o sea, responden a circunstancias del momento, como entraré más en profundidad a continuación. No escribe tampoco en un solo género, eso también cabe decirlo, ¿no? Pues se mueve un poco también entre la tragedia y la comedia, pues no siendo tragedias como lo que podemos pensar, pero tampoco siendo comedias como las entendemos ahora, ¿sí? Entonces las comedias se entendían como obras que no terminaban en tragedia. Lo que no era una tragedia era, por así decirlo sencillamente, era una comedia. Y bueno, como he dicho, para esta comunicación me he concentrado especialmente en las obras del periodo revolucionario, que son los demócratas y los aristócratas, Mirabeau en los Campos Elíseos, la Francia salvada y la llegada de Dumouriez a Bruselas. Estas obras están fuerte marcadas por las circunstancias. Ella misma admite este hecho en el prefacio de la llegada de Dumouriez a Bruselas, ¿no? Y dice, como diciéndole a otra autora que estaba representando sus obras en el mismo teatro que ella, ¿no? Le dice, para tranquilizar a la autora sobre el hecho de que ahora mismo tal vez son sus obras las que tendrían que ser representadas, dice: ¿no podría decirle a la autora que su obra es atemporal y que la mía solo tiene un breve momento del que él ya me ha robado la mitad, sin duda sin querer? Como diciendo, ya sé que no has querido hacer esto queriendo, pero mi obra tiene este carácter tan momentáneo que necesito que sea representada ahora. La tuya va a poder ser representada durante siglos, ya que tiene un carácter más atemporal. Pero es que básicamente esto era muy normal en el teatro de la época. Tenía esta vocación de informar, ¿no? Y de abrir debates sobre los acontecimientos que
que estaban teniendo lugar en una época tan cambiante como fue la Revolución Francesa, por lo que viene esta urgencia, ¿no?, de representar sus obras que hablaban, pues eso, de momentos muy concretos, ¿no?, como pues la llegada del ejército revolucionario a Bruselas, o en el caso, por ejemplo, de Mirabeau, Los Campos Elíseos, es una obra que relata cómo Mirabeau llega al cielo y conversa con más filósofos y personajes ilustres franceses. Y claro, son obras que se entienden en el momento, no un siglo después o incluso un año más tarde. Y bueno, debido a la limitación de tiempo, ¿no?, y a que consideraba necesario hacer ciertas puntualizaciones sobre la autora y su obra para comprender el interés que puede tener estudiar las masculinidades de su obra, expondré a grandes rasgos las diferentes tipologías de masculinidad que propone la autora. Esto siempre con la intención de seguir profundizando en este tema, pero usaré esta presentación como introducción a la obra dramática de Olympe de Gouges. Y bueno, entre estas figuras masculinas podemos encontrar, ¿no?, pues la figura del militar, el hombre religioso, el noble, los filósofos, ¿no? Ella representará también a Voltaire, Rousseau. También están los hombres políticos, ¿no? Pues tendremos a Mirabeau, pero también en sus obras estarán alcaldes y diferentes políticos que tomaron parte en la Revolución Francesa, burgueses o incluso también sirvientes. Y bueno, como es evidente, las características entre unos y otros obviamente se mezclan, no están metidos en estas diferentes clasificaciones, y no podemos ver, por ejemplo, en los burgueses rasgos de los hombres políticos o en los filósofos rasgos de burgueses. Claro, esto hay que entender que se mezcla todo, pero claro, por intentar clasificar, esta sería un poco la clasificación que nos sale grosso modo. Y bueno, al ser obras del periodo revolucionario y que sirven como crónica de los acontecimientos que estaban teniendo lugar, los personajes sí que es cierto que no muestran especial sensibilidad hacia la causa de las mujeres o de los esclavos, por ejemplo. Pero bueno, respondiendo a la pregunta que he lanzado antes, de si Olympe de Gouges representa también esta sensibilidad hacia o la preocupación por las mujeres, la Revolución Francesa cabe decir que no tuvo una vocación especialmente de reconciliar o de dar a las mujeres los derechos que intentó dar a todos los hombres. Pero bueno, si bien es cierto, sí que podemos ver, por ejemplo, a un personaje pues, que sería Voltaire, ¿no?, reconociendo la grandeza de tres mujeres, ¿no?, como la de Madame Deshoulières, de Madame de Sévigné o de Ninon de L'Enclos. Y también otro personaje, pues Dumouriez, premia, ¿no?, la maestría de dos jóvenes mujeres en la batalla, ¿no? E incluso la autora sí que es cierto que sí que imprime un poco de esta intención de traer a colación la lucha de las mujeres, ¿no?, y de crear personajes más igualitarios, y dice: mujeres, acabáis de escucharlo, los sabios de Atenas y Roma habrían reconocido en estas dos mujeres a dos valientes guerreros. Los hombres de la República no serán menos justos con vuestro sexo, en una revolución natural que debe extenderse a todos por igual. Claro, está pues estos ejemplos que he citado, pero bueno, como he dicho, no es lo que más vemos, no es lo que más se representa en las obras. Y bueno, y esto sería en cuanto a la igualdad de géneros, pero si no, por lo demás sí que es cierto que se puede ver en la autora pues que se mantiene fiel, o que los personajes, o que se nota mucho como su visión girondina, ¿no?, en estas obras, pues critica al clero, los excesos de la nobleza y celebra las victorias del ejército revolucionario, pero también sí que es cierto que se muestra pues moderada respecto al mantenimiento de la monarquía. Y bueno, no obstante, también en la representación de estos hombres, salvo cuando representa a personajes reales como Voltaire, Rousseau, Mirabeau,
que los representa de una forma muy respetuosa, los personajes masculinos que ella crea sí que tienen pues como sus contradicciones, a veces se muestran como hombres cobardes, descorteses o incluso ridículos. Y bueno, en definitiva, aún queda mucho por precisar sobre la masculinidad en la obra de Lope de Gus, pero por lo menos vamos acercándonos y vamos viendo cómo, cómo representaba a los hombres en su obra dramática, ¿no? Que ya es dar un paso hacia esta comprensión de su obra dramática hasta ahora descuidada. Y bueno, en conclusión, me gustaría decir que bueno, las obras analizadas, ¿no? que se analizan de Olympe de Gouges nos ofrecen un testimonio de cómo fue la época francesa, o sea, la sociedad francesa en la época de la Revolución Francesa. Y que si bien es cierto, hemos visto que, bueno, pues esta perspectiva de género no es que esté especialmente representada, si bien sí que vemos un poco, vemos ciertos esbozos de ella, o vemos como sí que intenta meter en ciertos personajes un poco más de, pues, de discursos igualitarios, no es lo que más, no es lo que más la caracterice, claro. Pero el hecho ya de que una mujer escriba estas obras y nos dé su punto de vista ya nos hace ver, tener una visión de la Revolución Francesa que no es la que se nos está dando normalmente. Y es por eso que puede resultar muy interesante el análisis de esta obra. Y también, bueno, aparte de dejarnos conocer mejor el periodo e incluso a la misma autora, realmente incorporar el análisis de su obra dramática al estudio de la autora nos permite ampliar y significar su obra, protegiendo así el legado completo de la autora. Muchas gracias por vuestra atención y estaré encantada de resolver, o sea, de resolver vuestras dudas o escuchar comentarios. Me podéis escribir sin ningún problema al mail que he puesto al principio en la primera diapositiva. Muchas gracias por vuestra atención.